Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Hoy repetimos ponente. Se trata de José Ignacio Prieto, que ya nos dio una charla hace ya unas semanas hablándonos de los satélites y su aplicación a los temas de evaluar el calentamiento global, ¿no? Hoy nos quiere convencer de la utilidad de los satélites y de los productos de los satélites. De eso nos va a hablar. José Ignacio Prieto, voy a glosar brevemente su trayectoria profesional. Él ingresó como meteorólogo en el antiguo Instituto Nacional de Meteorología, hoy la AEMET, en 1985 y desde el principio se comprometió con la red de radares que entonces estaba iniciando. Sin embargo, en el año 91 se fue a Alemania para trabajar en EUMETSAT, la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, en su sección de formación, donde ha estado organizando talleres y conferencias para ayudar a buscar aplicaciones de los datos de los satélites geoestacionarios, el Meteosat y polares, como el METOP, Sentinel o JASON, con sus instrumentos, sus resoluciones y sus problemas de visualización. Constituyó es una gran oportunidad para él de integrarse y participar en proyectos internacionales en África y en Iberoamérica. Ahora, desde hace unos años, pues está integrado en las actividades de la Sociedad Meteorológica Española, donde también está poniendo mucha ilusión. Entonces, hoy contamos otra vez con sus habilidades que ya ha demostrado para la divulgación, para tratarnos con un estilo muy personal y hacernos comprender muchos temas. El título es un tanto provocador, ¿tantos satélites para qué? De los datos a los hechos. Bueno, tiene muy buena pinta, así que yo ya me callo y le doy la palabra a José Ignacio, cuando quieras. Pues muchas gracias, José Antonio, también a la asociación, también por los halagos tan, como se dice por ahí, tan inmerecidos como insuficientes. Pero vamos a centrarnos como has dicho, aplicaciones quizá menos conocidas de los satélites, de los datos de satélite. Contamos en primer lugar con un cliente prioritario para esos datos, sobre todo tratándose de satélites meteorológicos, que son los modelos numéricos de predicción. Ellos parecen saber o tener la fórmula para exprimir esos datos, escurrirlos y hacerlos innecesarios para otras aplicaciones. Vamos a ver si doy ese peso a otras aplicaciones y, en fin, pues voy a contar lo que he aprendido trabajando con satélites 30 años en 30 minutos. Supongo que me sobrará bastante tiempo. Vamos a compartir en primer lugar todo mi escritorio, yo creo. Y me decís si no lo veis. No, se ve, pero no en tamaño completo. Ahora sí. Bueno, pues insistiré como siempre, en animar o excitar la curiosidad por esos detalles que aparecen en las imágenes, a veces no tan detalles, sino que son muy manifiestos, pero igual que se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues todos somos bastante ciegos enfrente de las imágenes hasta que surge ese concepto, esa palabra que nos ilumina, por así decir, y nos lleva a ver cosas que no veíamos antes, ¿no? Cuando hay, el espacio exterior, ¿no? Antes se decía espacio exterior para distinguir del que tenemos sobre la Tierra. Bueno, está ya lleno de satélites y también de chatarra. Los colegas de Estados Unidos, en fin, en Europa, en Japón, por supuesto en la India, en China, están lanzando nuevos ingenios cada poco tiempo. En los últimos 20 años calculo que se ha multiplicado por 50 la cantidad de datos que generan estos satélites, solo en meteorología. Y bueno, paralelo a este progreso, hay un progreso técnico que ha mejorado pues, la resolución, lo que se llama el detalle de esos datos que aportan los satélites, tanto en la horizontal, ¿no? Si eran 5 kilómetros en la primera generación de Meteosat, por poner una referencia europea, ahora ya van a ser a partir de septiembre 1 kilómetro.
la cantidad de datos que recibimos hoy en día en comparación con los que se recibían hace 20 años y la mejora en las resoluciones horizontal, espectral, temporal y del dato mismo, que llevan, bueno, que vienen de la mano de un progreso técnico muy, muy rápido. Por desgracia, no es tanto el progreso científico en paralelo con esa evolución técnica. Y bueno, como historia, vamos a saltar esta pequeña introducción bueno, aquí hablaba de los satélites de tercera generación de Meteosat que se verán, bueno, que nos mostrarán sus datos ya a partir de septiembre de este año. Ya hay algunos datos bueno, reales, pero de unas primeras pruebas, de una primera imagen. También me referiré a los satélites Centinela o Sentinel de Copernicus, que es el programa europeo de vigilancia de la atmósfera, y los satélites polares de segunda generación. Aquí tenemos esa primera imagen que, bueno, no llama la atención su grado de detalle, pero sí que presenta una resolución horizontal en otras escalas de 1 kilómetro, que es bastante mejor que los 5 kilómetros de la primera generación. Lo único llamativo de la imagen es que parece estar lloviendo en la península ibérica. También comentaba, que no sé si lo llegasteis a oír, ahora me estáis oyendo, ¿no? No estoy hablando a la pared, ¿no? Sí, sí, No, se se te oye oye, sí. perfectamente, De se acuerdo. oye. También comentaba que en cuanto al progreso en las resoluciones, que vemos aquí a la izquierda, no se puede tener todo a la vez. Es decir, si queremos una buena resolución temporal con un ritmo entre imágenes de 10 minutos o de 2 minutos y medio, pues no podemos esperar que las otras resoluciones no sufran con ello, ¿no? Es decir, si quiero tener un dato de cada 10 minutos de toda la Tierra, los píxeles, los detalles, no pueden ser muy pequeños. Evidentemente son resoluciones que compiten entre ellas. Ahora, por mencionar estos nuevos satélites de segunda generación de Meteosat, voy a comentar que son 8 canales solares los que hay en lugar de los 3 que tenía la segunda generación y casi los mismos en el infrarrojo. Creo que ha sido una oportunidad algo perdida de dar un paso un poco más allá, ¿no? En realidad, Meteosat ha sido el rey de los satélites geoestacionarios para el tiempo bueno, desde 2002, cuando se lanzó, hasta 2017, cuando apareció la nueva generación de los satélites de Estados Unidos, GOES. Sin embargo, pues ahora con la tercera generación, para la que hemos esperado 20 años, no vamos a ver un gran progreso aparte de la resolución y estos nuevos canales solares, no vamos a ver un gran progreso, un gran salto adelante. Creo que hemos perdido un ritmo, ¿no? Igual que las personas andamos llevando una pierna desde atrás hacia adelante, aquí parece que hemos llevado la pierna de atrás hasta ponerla vertical, ¿no? Nos hemos quedado un poco cortos, pero bueno, es una impresión quizá que se curará o se corregirá cuando veamos la aplicación de las imágenes. Hay que observar que los nuevos canales, que sobre todo el 1.3, es original en el sentido de que si nos fijamos en las longitudes de onda, es una zona de fuerte absorción por el vapor de agua. Por lo tanto, lo que vamos a ver son solo las nubes más altas. Será interesante ese filtro de nubes altas que representará el canal 1.3. 1.6 es conocido ya para distinguir sobre todo el tope de nubes helado, o sea, los cristales de hielo de las gotas líquidas. Y 2.2 también es nuevo en Europa, aunque ya se conocía de otros satélites polares. Y bueno, parece que tiene relación tanto con la fase de la nube como con el tamaño de las partículas emisoras. No me entretengo demasiado porque tampoco es el objetivo de esta charla, y lo que sí quiero considerar es el desfase que hay entre la evolución técnica y la evolución científica en relación con la meteorología y los satélites meteorológicos. Bueno, ya en 1977, que apuesto que la mayoría pues no habríais nacido,
Ya se hablaba, bueno, y estaba a punto de ser lanzado en 1900, yo creo que ya se lanzó en ese mismo año, el primer Meteosat de primera generación, y ya se incluía en sus 3 canales uno dedicado al vapor de agua. Yo tengo en la memoria, bueno, con el objetivo, según el trío este de franceses que andaban en su diseño, de mejorar la comprensión de los cirros también y sobre todo la circulación troposférica, ¿no? Bueno, mientras quizá funciona esto, vamos a ver, mientras hablo, os voy a mostrar un vídeo que ha compuesto Martin Sedlak de un año de imágenes de vapor de agua ya de segunda generación. Espero que no lo oigáis, no sé si se oye, que la música es un poco molesta. Pero en fin, voy a suponer que son No se oye, no. perfectos. Bueno, pues yo cuando llegué al Instituto Nacional de Meteorología, los años... En la sala de previsión había 3 montones, 3 pilas de guías y uno de ellos era recogido. Bueno, pues lo que estaba contando es que se veían las imágenes de infrarrojo y solares con el sistema de cine de cuaderno, ¿no? De pasar las páginas muy rápidas, se sujetaban en una esquina y se veía la evolución. Esa era digamos, la primera técnica de visualización de las imágenes de Meteosat. Bueno, cuando yo pregunté a la persona que tiraba las de vapor de agua a la basura por qué lo hacía, me dijo que era ruido de satélite. Pasaron bastantes años antes de darnos cuenta de que tenían su utilidad. Bueno, ya lo sabían algunos, pero no se había propagado eso y creo que hasta los años 90, recuerdo el STAP que hacía muchos trabajos al respecto, no se utilizaban en la localización de zonas de deformación, en fin, de la dinámica de la atmósfera. Otro aspecto que hemos aprendido de la segunda generación es, yo creo, hemos descubierto el color en las imágenes de satélite. Hasta entonces, pues cuál era la imagen de un canal o de otro, siempre era en blanco y negro, y bueno, había que esmerarse para distinguir una de otra. Ahora ya tenemos, digamos, la idea, porque no la idea, sino la realización práctica de la idea, porque la idea ya existía. Y de hecho había televisores en color desde mi más tierna infancia, pero lo que no se aplicaba era el uso del RGB, vamos, de la composición RGB, a distintos canales para dar esa impresión más nítida, aunque haya problemas, porque algunas personas pues tienen una ceguera relativa o absoluta al color, ¿no? Pero en fin, es evidente que ha sido un paso adelante el descubrimiento de la segunda generación. Vamos a ver cuál es el equivalente en la tercera generación. También no es solo cuestión de presentarlo en colores o en blanco y negro, es también una cuestión de destacar aquel rango de valores, por ejemplo, en el caso de las nubes, los valores de reflectividad altos, y quedarnos con ellos. Es decir, aquí sacrificamos la información que aporte ese canal de Meteosat sobre el suelo para tener una descripción mucho más nítida, por así decir, y con una textura mucho más marcada en los topes de las nubes, en esta situación claramente de convección. Aquí una convección en Omán empujada por la brisa marina que causó una considerable precipitación. Y bueno, otra señal, otra huella, digamos, de la segunda generación, en honor quizá de la aportación española, es algo que se conoce como la bailarina española, traduzco yo. A veces también se refieren al abanico español en relación con el polvo que levanta el viento, los vientos del norte en el desierto del Sahara, ¿no? Ese polvo que puede viajar a través del Mediterráneo, incluso del Atlántico hasta Europa, y lo hace con relativa frecuencia. Si hubiera alguna duda sobre la adscripción nacional o patriótica de esta imagen, es difícil ver una bailarina, pero en fin, en todo caso, hay otros compuestos que dejan claro que
que es un fenómeno pues, de raíz española. Bueno, en este caso es una composición que se usa en convección y que expresa la gran reflectividad de las nubes formadas sobre la base de núcleos de condensación de polvo, en comparación con cristales de hielo. De ahí ese amarillo. También surge en relación con el polvo, sobre todo en este caso ya está sobre Centro Europa, en Francia y en Alemania, esa textura especial que toman las nubes. Es decir, las nubes no se forman igual, pero tienen como si les hubiera caído una telaraña encima, ¿no? Una textura más detallada y de hecho se convierten en nubes más persistentes. Es muy frecuente que el pronóstico de los modelos numéricos falle cuando hay polvo imbuido en la nube. Y eso ocurre casi sistemáticamente. Los modelos, a pesar de digamos, de ese banquete que se dan de datos meteorológicos, parece que no lo digieren del todo. Es decir, hay detalles como el polvo que sí se ve con los satélites que los modelos no llegan a discernir, son incapaces de reproducir. Lo mismo que las estelas de condensación que dejan los aviones y que se pueden ver en las imágenes de satélite, pero un modelo pues sufre también los mismos problemas porque, claro, esas nubes que el modelo no ha previsto o no tiene en sus cálculos, pues inhiben o reducen la cantidad de radiación sobre el suelo y posiblemente pues un pronóstico de convección se quede algo largo, es decir, no llegue a haber esas precipitaciones que muchas veces predicen. El uso de imágenes a veces, sobre todo de cara a aplicaciones del suelo o sobre el suelo, está muy reducido por el hecho de que hay nubes, ¿no?, en la atmósfera. Las nubes suponen un elemento de opacación del suelo y bueno, en esta animación que representa creo que un año de imágenes he intentado eliminar en buena medida esas nubes utilizando imágenes sucesivas y algún algoritmo de máxima reflexión para el hecho de las nubes o mínima señal en el infrarrojo. Bien, lo que se aprecia aquí pues son la presencia casi constante de un reflejo solar, ¿no?, que depende de la estación del año. Lógicamente viaja igual que la zona de convergencia intertropical de norte a sur y de sur a norte, siguiendo las estaciones. Y bueno, otros muchos detalles que, bueno, en esta animación concreta pues solo presento la mitad porque son imágenes de las 6 UTC, 6 horas universales, pero se pueden ver para todo el globo, ¿no? Vamos, la imagen, vamos, la parte de la Tierra que ve el satélite. En este caso pasamos ya a aplicaciones relativas al vapor de agua, nada conocidas. En enero de hace un año y medio se produjo una fuerte explosión en el volcán Unga Tonga, situado por aquí al este de Australia. En fin, se dice que perturbó las comunicaciones, incluso el GPS estaba alterado por la onda, ¿no?, por la bola de plasma que generó, fue muy intensa y no sé si lo voy a intentar mostrarlo. Se produjo en este punto y, en fin, empezó a emitir ondas que podemos captar simplemente utilizando las imágenes de vapor de agua. Vamos a ver cómo lo hago. Creo que se sigue compartiendo. Bueno, pues digamos que la erupción comenzó en algún momento en torno a las 4 UTC del día 15 de enero del año pasado y parece increíble, pero los colores que vemos, bueno, tienen su pequeño truco, pero son en cierto modo naturales. Es decir, estoy utilizando imágenes de vapor de agua, en ellos se produce al paso de la onda sonora
una compresión y descompresión. La fase de descompresión es cuando el vapor de agua se condensa y aparece en las imágenes. Aquí, bueno, aparece también algo que hay que tener en cuenta en las imágenes de satélite, a veces artefactos extraños. En este caso es una comunicación por parte de los canales solares, porque por ahí estaba el Sol en refilón. Y luego pues desaparece un tiempo porque está viajando la onda hacia, de hecho, va a concentrarse sobre el desierto del Sahara, que son las antípodas del volcán, pero vuelve de vuelta, vamos, no de vuelta, sino que ha hecho el recorrido completo para completar. La vemos ahí en colores, ya más difuminada y un poco más desordenada, como es lógico, para reencontrarse y salir otra vez a dar varias vueltas a la Tierra. En fin, fue un fenómeno bastante, por lo menos para mí, impresionante. Y se hizo bastante estudio de él, muchos compañeros. Vamos a ver si recupero la presentación original. No sé por qué no quiere. Quedado atascada. Ahora sí. Bueno, otro efecto otro fenómeno que se puede seguir con los satélites de forma muy útil para la aviación es la erupción procedente de volcanes, como el caso del Eyjafjallajökull. Espero que no haya ningún islandés en la audiencia. Y que, bueno, pues queda recogido en imágenes. Fue muy útil en el sentido, vaya, no sé qué habrá pasado. De orientar pues a la aviación, más que nada informar, ¿no?, de la situación de esa nube no cenizas, sino sí, ceniza volcánica, que son tremendamente dañinas para las máquinas de los aviones, como sabemos, ¿no? Bueno, la erupción duró bastantes días, hubo una suspensión de vuelos en Europa por lo menos durante 10 días, si no recuerdo mal, que los cielos estaban especialmente despejados cerca de los aeropuertos, por lo menos donde vivo yo. Y bueno, pues fue una inesperada contribución de Meteosat al bienestar y a la seguridad aérea en este caso, ¿no? Tenéis todos los vídeos y materiales, lógicamente, en internet, ¿no? En fin, quiero ya ir terminando porque tampoco quiero extenderme mucho. Ya vimos, bueno, hay portales para la visualización de imágenes de satélite que se pueden combinar con modelos numéricos. Creo que este lo presentó Ramiro Romero hace una semana o dos. Y bueno, aunque los modelos numéricos, cierto es que no ven los incendios instantáneos, como veis aquí en puntos rojos, pues sí es cierto que se pueden producir imágenes de riesgo de incendios basadas en humedades o en viento en superficie, y eso es lo que permite esos mapas de web que cada vez son más accesibles, incluso permiten ser programados y generar distintas combinaciones de canales. El sistema, el equivalente americano sería el FERMS, utiliza los mismos satélites, que son los de órbita polar, que obviamente son más detallados en cuanto a la descripción de los incendios, pero menos útiles en cuanto a avisar, ¿no?, sobre la presencia de incendios, de puntos, de focos calientes sobre todo, puesto que pasan solo 2 veces, pasan cada 12 horas y dan muchas horas de desarrollo a un posible incendio. Hay otro para los satélites Centinela, el Centinela 1 mide las modificaciones de centímetros en la superficie de la Tierra por seísmos, por ejemplo. El Centinela 2 está aplicado a la superficie con datos como aquí de Londres, el área londinense,
en 10 metros de resolución, el 3, creo que tengo un ejemplo aquí con el incendio de las Urdes, en datos de 300 metros, en fin, el 4 y el 5 son de la química atmosférica, el 6 mide la altimetría. En general, sobre los incendios se podría hablar mucho tiempo, pero brevemente hay que decir que son un fenómeno pues, que corre sobre distintas variables, ¿no? Primero, la fracción dentro del píxel puede estar ardiendo en ese momento, o puede estar ya quemada, o puede estar intacta. Entonces, esas tres componentes se funden en un solo número por canal. La temperatura, pues cuando hablamos de temperatura de incendio nos referimos a la del suelo, a la de la llama, a la del gas que esté por encima. Ese es el caso sobre todo en el canal 3.9 micras, en torno a 4 micras, porque el CO2 absorbe con mucha eficacia la radiación procedente de más abajo, del suelo, por ejemplo, o de la masa que está ardiendo y muy caliente. Entonces lo que vemos en ese canal no es la temperatura de la masa de la madera que está ardiendo, sino lo que vemos es la temperatura del CO2 o del aire por encima a medida que se va templando o termalizando en contacto con las capas superiores. La hora del día es importante, sobre todo cuando utilizamos canales solares para la detección, que funcionarán muy mal durante el día, pero sí durante la noche, sobre todo para fuegos intensos. En cuanto al espectro, pues el humo es típico en fin, se ve muy bien en los canales solares y los focos de incendio, que son zonas muy calientes, pues mejor en los infrarrojos, ¿no? Y bueno, ya he dicho lo de las órbitas, mejor alta y permanente cada 10 minutos que bajas, y a no ser que nos interese ya el detalle del daño causado por un incendio. La detección está basada en un efecto que es, digamos, que a partir de ciertas temperaturas poco importa la parte de píxel que esté afectada, ¿no? Y no importa mucho si es el 10% o el 50%, lo que más importa es la temperatura del incendio, ¿no? Sea el que sea en función del canal. Y los reflejos a veces, en fin, lógicamente los algoritmos que detectan focos calientes pues eliminan las partes marítimas, pero a veces hay crecidas en los ríos que aparecen reflejando el sol como incendios falsamente. También hay fenómenos de saturación que extienden el incendio en la dirección del barrido del satélite, en este caso hacia el oeste. En fin, recientemente, pues todos los años en primavera hay muchos fuegos en Canadá y en Rusia. Y bueno, gracias al compañero Miguel Ángel Martínez, pues tenemos aquí que presta atención a la evolución. El humo que está ya llegando de los fuegos canadienses estaba llegando hace 2 días, no sé por dónde andará ahora. Se habla a veces de los semáforos de incendios, tomando en consideración la detección por distintos canales para distintas temperaturas. Un fuego moderado, digamos, vamos a decir la línea marrón, se detecta primero, o sea, cuando el tamaño mínimo de detección es unos 100 metros para el canal 3.9 micras. Después se detectaría en algo así como 2,2 micras en los nuevos sensores, y ya finalmente en 11 micras, donde el efecto subpíxel es inferior. Así que con esos 3 canales ya se podría hacer una especie de semáforo, ¿no? En los fuegos más débiles aparecería en rojo, en amarillo cuando son más intensos y en blanco cuando son muy intensos. Los fuegos más fuertes veis que tienen una posibilidad de ser detectados durante la noche en canales puramente solares, ¿no? Es decir, eso se debe sobre todo a ese efecto subpíxel de propagación, a todo el píxel de la temperatura de una parte pequeña. Bueno, como una última consideración, y acabo, pues sí, hay muchos usuarios de satélites. Casi todos se centran si hablamos de satélites meteorológicos, se centran en la predicción, están recibiendo las imágenes que ya no tienen el mismo peso que tenían
en otro tiempo, ¿no? Antes había muchos monitores en cualquier sala de predicción. Yo creo que ahora eso, por lo menos en los países que he visitado, va desapareciendo. Es decir, si acaso, si hay suerte, hay una esquina donde consultar el satélite, pero parece que hay una fe muy fuerte en los resultados del satélite. Pese a todos estos efectos que os he comentado de, digamos, polvo, estelas de condensación que no se han tenido en cuenta, pues aún no tienen el peso las imágenes que deberían tener. Otro ejemplo, pues, bueno, también se utilizan para, lógicamente, como he dicho, los modelos numéricos los asimilan a gran escala, aunque tienen que adelgazarlos primero, es mucha información la que surge de todos los satélites. Y bueno, pues el uso para análisis estudios es lo más flaco, lo más débil en esta relación, es lo último. De hecho, los compañeros en OMESAT me decían que cada dato que produce el satélite Meteosat solo se usa o solo se pide 10 veces al archivo de Meteosat. Eso quiere decir que, en fin, el número de usuarios es bastante reducido. Quizá porque no hemos encontrado todavía pues esas aplicaciones que nos atraen. Y la mejor forma de encontrarlas es mirar las imágenes. Aquí hay una referencia a la página de UNMEDSAT, donde hay una sección de 1000 casos o más, casi 2000 casos de diferentes motivos, pues inundaciones, pueden ser las señales que dejan el suelo de tierra mojada, un frente que al pasar, o pueden ser, en fin, situaciones de climas árticos. Bueno, pues yo creo que con eso, que ya lo he dicho, pues hay que mirar en detalle las imágenes para encontrar cosas que no se han visto hasta ahora. Acordémonos de los 10 años que pasaron entre la introducción técnica del canal de vapor de agua en Meteosat de primera generación y su uso práctico. Y bueno, pues la media vida, los 10 años también que pasaron entre la aparición de la segunda generación de Meteosat y las aplicaciones al polvo o digamos a los volcanes, al seguimiento de erupciones volcánicas. Y con esto os animo pues, a descubrir nuevas aplicaciones que serán las que más satisfacción os den. Y yo creo que con eso pues termino y pasamos, si José Antonio así lo estima conveniente, pues a una sesión, algún comentario, preguntas, discusión, lo que queráis. José Antonio. Pues sí, así es. Muchas gracias, José Ignacio. Ha sido realmente muy entretenido, nos has dado un mosaico de aplicaciones, de cosas, además, alguna me pareció curiosísima. Yo no había visto eso del volcán este, el Tunga ese y la onda esa sonora. Es realmente muy interesante, físicamente muy atractivo el ver con Onda ese sonora detalle, que ¿no? efectivamente se habló de ondas ultrasónicas en alguna documentación del caso. Y no hay nada de ultrasónico. De hecho, pues ya ponía ahí 40.000 kilómetros en 35 horas. Eso es la Hiciste la velocidad. cuenta, ya Hice lo la vi, estaba cuenta la cuenta ahí, sí, y sí. salía pues justamente la Clavado, la sí. velocidad del sonido a 0 grados, que Ajá, varía con la temperatura. O sea que que varía. se debió desplazar sobre todo a esas alturas, ¿no? En fin. Sí, muy bien. Sí, es verdad, no me había caído, que Entonces, era un poco más baja que 345, eran eso 330, sí. es. Sí, 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 justamente. porque en los gases Pues, efectivamente disminuye con la densidad, a diferencia de... O sea, perdón, sí. disminuye con Con la la temperatura temperatura, porque no aumenta tanto la con la densidad, densidad. Sí, eso es. que interviene la densidad, efectivamente. Muy bien, Pues pues muy bien, yo lo único recordar que no lo hice a la entrada, aunque yo creo que casi todo el mundo se lo sabe, que por el tema de protección de datos, recordar que como esto está grabado y tal, pues que cada uno gestione lo que desee de sí mismo manifestar, ¿no? Bien sea eligiendo participar con la cámara, bien sea con la voz o incluso a través del chat, para hacer, como ha dicho José Ignacio, comentarios, preguntas, etcétera, que son bienvenidas, como siempre.
Y bueno, yo mientras tanto, para ir hasta que se anime a la gente, también, bueno, me ha parecido también muy interesante cómo has enlazado, nos has ahí dado documentación y un poco de background sobre el tema de los incendios, las aplicaciones de los satélites a los incendios, que efectivamente en la charla de Romero Fresneda, que fue hace, pues efectivamente 15 dos días, ¿no? semanas, pues nos estuvo hablando de los incendios, ¿no? Desde el punto de vista de AMET, de la aplicación para la vigilancia. Es un tema, desde luego, obviamente, de mucha importancia en España. Y bueno, es interesante lo que has comentado, saber que también ahí los satélites juegan un papel muy importante, claro, para el seguimiento. Sí que mostró Ramiro algunas imágenes de satélites y demás, pero bueno, ha estado bien que nos hayas ampliado todo el tema y los fundamentos de las técnicas que se usan y tal. Sobre eso a lo mejor podríamos expandir un poco más sobre aplicaciones más concretas de los satélites en un futuro, ¿no? Vamos, eso. Y desde luego es cierto, yo creo, mucha gente de los que trabajamos, bueno, voy a hablar como en mi caso, ¿no? A lo mejor estamos en un campo concreto que puede ser la climatología, la predicción y tal. Quizá usamos los satélites de una forma ocasional. Pero luego el trabajar con los productos de satélites para integrarlos, digamos, en nuestra rutina, para tener ideas, para hacer estudios y cosas, la verdad es que, no sé, al menos, por ejemplo, desde el punto de vista de la climatología, me parece que eso es más complicado, cuesta más, ¿no? Quizá por una parte porque yo entiendo que, claro, el problema es que los datos de satélites es tan enorme el número de datos que generan, ¿no? Que tú tienes que hacer previamente un filtro, una selección muy concreta o irte a determinada combinación o determinado rejilla, determinada resolución, ¿no? Una cosa que sea más manejable, ¿no? Porque si no, o tienes instrumentos de informáticos, aplicaciones y demás, incluso de almacenamiento de datos, que estén diseñados para eso o te desborda completamente, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, yo no sé, la factibilidad, eso de presentar, supongo que habrá en eso, ¿no? Tipos de datos, o sea, de datasets reducidos, ¿no? A petición de usuarios, ¿no? Para que tú puedas trabajar de una forma, por ejemplo, por áreas geográficas, ¿no? Si estás haciendo un estudio, que te digo yo? Pues yo no sé, de la insolación en España o en determinada provincia, se me ocurre una cosa así, supongo que habrá formas de tener esos datos de una forma, ¿no? Ya filtrada y ya preparada para que luego los puedas integrar, ¿no? Sí, vamos, no sé si quieres que comente también. Sí, sí. Se trata de realmente lo que más tiempo lleva, yo creo, en general, sobre el uso de datos de satélites, su preparación, ¿no? La descarga, pues, como dices, es de grandes cantidades de datos, hay que hacer una selección representativa estadísticamente por adelantado y, bueno, pues acertar también a veces se descarga algo que no era lo que querías, ¿no? Eso es lo típico, el error de principiante, pero bueno, vamos a suponer que está superada esa fase. Y luego, pues tener una cierta potencia de cálculo, ¿no? Porque, de hecho, para estudios climáticos, pues sí que hay que mover grandes cantidades de datos por mucho que se seleccionen de antemano, ¿no? Y bueno, decías, sí, para una estrategia de confirmar climatologías y demás, bueno, pues seguramente, aunque son una fuente más primaria que los modelos, pues los modelos ya, bueno, han digerido los datos, pero ya no es el dato original mismo, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que está muy crudo ese capítulo, ¿no? Ya hice algunos ejemplos, pero sobre todo aplicados a olas de calor, ¿no? Cuando tienes una ola de calor se puede identificar el recorrido que ha seguido exactamente, ¿no? Pues en días anteriores, no tengo a mano ahora ninguna imagen, pero vamos, se pueden separar, por ejemplo, las olas que hubo me parece que en junio, julio y agosto en 2019, y se ve pues trayectorias relativamente diferentes y qué zonas quedaron afectadas en cada una de ellas. Eso sí que me pareció un ejemplo adecuado, ¿no? Para lo que dices, ¿no? Aunque sea un área más limitada y una zona, vamos, temporalmente una zona concreta, vamos, un periodo concreto, pues sí, quedan ahí bien establecidas unas pautas, ¿no? Cuanto a los incendios, pues sí, convendría
Yo creo que es un tema que se desarrollará en los próximos años bastante, sobre todo cuando tengamos más canales en Meteosat para cerca del solar, ¿no? Vamos, solares que cerca del infrarrojo en realidad. Y sobre todo en cuanto a su monitoreo nocturno. Durante el día, lógicamente, los sensores están centrados en la reflectividad, pues las cantidades de reflexión suelen ser mucho mayores que las que emite, porque está ahí compitiendo la emisión del incendio como cuerpo caliente con la reflexión solar. Entonces tiene pocas posibilidades. Pero fue un gran descubrimiento ver, casi basado en una circunstancia imprevista, ¿no? Y es que las imágenes solares en la segunda generación se producen también durante la noche, ¿no? Entonces, comparando una imagen de 1,6 micras, que es solar, eh, con las imágenes de 3,9, que sí que tiene una componente de emisión durante la noche, pues se veía que los incendios, los puntos que sobresalían, los pocos puntos que se veían en 1,6, eran grandes incendios y que se detectaban primero porque era de noche y segundo porque emitían suficiente energía como para disparar el sensor del satélite solar. Así que sí, es un tema que veo muy, Muy muy interesante. prometedor, ¿no? Bueno, si te parece, damos paso a Manolo Palomares, que veo que tiene la mano levantada. Adelante, Manolo, cuando quieras. Vaya, no esperaba ser el primero, pero bueno, segundo después de ti, pero porque lo que yo quería preguntar dentro de mi ignorancia es más bien un aspecto relacionado con esto. José Ignacio nos ha hablado mucho de la necesidad de calidad de los datos, de elegir las cosas más apropiadas, pero yo quería preguntarle por la cantidad, ¿no? A veces a lo mejor los árboles ocultan el bosque. Ha habido tal abundancia de datos y de nuevos satélites que a lo mejor, no lo sé, yo no soy experto, tanto dato dificulta el que se hayan elegido bien lo que tenían que dar los satélites. Y yo, que he estado durante muchos años inmiscuido en la parte financiera administrativa de los satélites, por lo menos de los europeos, he seguido cómo de repente apareció, es un ejemplo, en otros países del mundo puede haber pasado, apareció la Comisión Europea, la Unión Europea, diciendo que también querían tener satélites, con lo cual más satélites toma para darles gusto, aunque a su vez ellos necesitaban que UMESAT se los administrase o se los... entonces, a lo mejor globalmente, aunque las agencias de satélites se coordinan y hablan entre ellos y miran las necesidades de los usuarios, yo quería saber si tu opinión es si no ha habido un exceso, que a veces la cantidad disminuye la calidad. Sí, gracias, Manolo. Pues sí, es una observación de un experto. ¿Quién va a saber mejor que tú, ¿no? Lo que se ha gastado en ese capítulo. Pues parcialmente estoy de acuerdo contigo. Por una parte, claro, si no inviertes dinero, pues porque no estás seguro de las aplicaciones, pues no vas a ir muy lejos. Es más, la historia es así, en la ciencia también. A veces, bueno, no es que la ciencia haya rebosado de dinero, tradicionalmente no es el caso, pero sí que hay una plétora, ¿no?, de satélites, como indicaba en la primera lámina, ¿no? Y seguramente son demasiados para lo que sabemos que puedan utilizarse, ¿no? Pero sin duda yo creo que, vamos, tengo esperanza en que al ver los datos, ¿no?, al presentarlos, se nos van a ocurrir aplicaciones. Yo estoy convencido de que el 90%, por decir un número, si no es más, de posibles aplicaciones están ocultas, ¿no? Todavía, y están ahí esperando que alguien diga, pero si aquí tenemos, pues no sé, la base vamos a decir, de los terremotos, por decir algo, ¿no? De la previsión de terremotos. Bueno, no creo que sea tan fácil, pero vamos, son cosas que sin duda
evolucionarán en el tiempo y no sé si se ha exagerado. Yo sí puedo estar de acuerdo en que, digamos, para un equipo, para los equipos limitados que se ocupan de, digamos, de perder el tiempo buscándole nueva aplicación a los datos, pues puede ser demasiado, ¿no? Pero bueno, pues sí, te doy media razón o 3/4 de razón. Y sí, seguramente ya el desembolso que venía de Sentinel, no sé qué motivación política tenía, pero parece que están severamente infrautilizados, ¿no? Los satélites de Sentinel. Vale, muchas gracias, Manolo. Antes de darle el paso a José Luis Arteche, ¿qué tal? Pero es que me gustaría hacer un comentario a este respecto porque pensaba, mientras hablabas, claro, de un ámbito muy distinto, pero los pioneros, digamos, en la meteorología, obviamente, en las ciencias, en la meteorología, del clima más en concreto, en los datos fueron los datos de los observatorios, ¿no? Que se fueron montando con un determinado propósito y tal. Y es verdad lo que tú decías, que el valor que esos datos han tenido ha sido superior probablemente al que pensaban los que inicialmente montaron los observatorios, empezaron a recopilar observaciones y tal con propósitos muy concretos que tenían a la vista entonces. Y sin embargo, luego, sobre todo, cuando, desde el punto de vista de la climatología, cuando se tiene la perspectiva temporal, cuando se tienen series largas, la cantidad de información que hay ahí, de cosas que puedes acabar sacando, probablemente ni se la imaginaban y en sus sueños más atrevidos se lo imaginaban los que los montaron inicialmente. O sea que es verdad que el guardar datos y el acumular, aunque pueda parecer en cierto modo un dispendio a veces inútil, pues hay veces, yo diría, que pueden acabar teniendo mucha más utilidad. Abundando en la idea que tú dices, ¿no? Que ya conocemos casos concretos de eso. Pero bueno, ya le doy el paso a José Luis Arteche de Cantabria. Buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. José Ignacio, me alegro muchísimo verte y oírte. Me he Igualmente. acordado cuando has hecho el recuerdo de aquella época en la sala de análisis, ¿verdad? Con Eladio Precioso, que era el meteorólogo señor mayor que nos enseñaba las fotos de Meteosat. Qué tiempos. Oye, yo quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, bueno, estando ahora un poco en gestión, uno se queda un poco oxidado y anticuado. ¿Qué pasó con el famoso asunto de interferencia de la telefonía 5G con los canales de absorción para el satélite? Yo no sé si eso está resuelto o no. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que tiene un poco relación con lo que José Antonio te ha preguntado respecto a las observaciones de nubosidad y demás. Ahora mismo, bueno, ya lo sabes, ¿no? En toda Europa hay una tendencia hacia la observación automática en aeropuertos, famoso Meteor Auto y demás. ¿Tú ves posible que ahora mismo la información que se recoge de forma, en España al menos, manualmente, que es la observación de nubes para los parques aeronáuticos, si con esta playa de satélites que hay ahora, la constelación Sentinel y todo esto demás, si se va a llegar a incorporar a las rutinas, es decir, al lógica de un aeropuerto, de una oficina, esa información puede llegar en tiempo casi inmediato para incluso aportar a un meta de un aeropuerto concreto, ¿no? De una zona. Si esa tendencia en el mundo, en Europa se está incorporando esa información, o si no se está incorporando, si es una vía aquí, si se va a ir por ahí, ¿eh? Quedan elementos no automáticos, que es el tiempo presente, el tiempo en un aeropuerto, en un par de metas, pero la nubosidad en concreto. ¿Ves que eso a un tiempo cercano más o menos se puede resolver así? Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Me alegro mucho haberte oído. Gracias. Gracias, José Luis. Pues nada, un placer rememorar viejos tiempos, pero sí, eran hace ya tiempo de aquello, ¿no? Bueno, voy a empezar por lo segundo, ¿no? La visión o la observación desde el suelo nunca va a ser reemplazada por la observación desde satélites. Lo que ve un satélite desde arriba son las nubes altas, ¿no? Y si hay algo debajo, pues no lo va a ver. Eso no debe reemplazarse y son fuentes complementarias de información, ¿no? Yo no creo que, bueno, por otra parte, hay una cierta sobreestimación de lo que pueden hacer los satélites. Cuando se lanza un satélite, siempre se cuenta alguna historia de que va a ser posible hacer perfiles, pues por ejemplo, de humedad en zonas circumpolares y tal. Luego, en la práctica es muy difícil
realmente aportar algo útil cuando surge una situación de emergencia y mucho menos en tiempo real. Quizás se reconstruye un caso al cabo de, con muchas fuentes de información pasados unos días, pero cuando realmente hace falta, pues los satélites no aportan lo que quizás se espera de ellos porque se les ha dado demasiado bombo. Claro, lógicamente para aprobar los presupuestos hay que hablar un poco en exageración, ¿no? Y bueno, tu primer comentario sobre la interferencia, la verdad es que me quedé, en cierto modo tocan el mismo tema, ¿no? Porque sí, bueno, no sé cómo se va a resolver y cómo se ha resuelto. El tema de interferencia era sobre todo con ciertas frecuencias, si no recuerdo mal, de los instrumentos de microondas, ¿no? De los satélites polares de segunda generación. Claro, ahí de hecho, uno de los estudios se trataba de esos perfiles de humedad y en la atmósfera, en zonas polares, y claro, pues si añadimos ese 5G, pues va a reducir mucho más la utilidad, ¿no? de esos. No sé cómo se resolverá, supongo que mal, porque, en fin, hay mucho más dinero en telecomunicaciones que en meteorología, pero bueno, no sé, de alguna forma se encontrarán también vías paralelas, ¿no? Cualquier obstáculo pues sirve de incentivo a encontrar soluciones, por otra parte. En fin, no sé decirte en concreto cómo está la cosa ahora mismo. Gracias, José. Y que me debes una... ¿Eh? Estuve por Altamira, pero no pude entrar en la cueva Ah, primitiva. No te encontré, no tenía el teléfono tuyo para que me qué pena. das la llave. Otra vez, bueno. Un Bueno, abrazo. igualmente, gracias. Vale. Bien. Gracias, José Luis, por tu aportación. Doy el paso a Luis María Bañón. Hola José, hola a todos. Es un placer veros a todos. Oye, enhorabuena por la presentación, como siempre, un crack. Oye, una pregunta respecto del MTG. Es que estoy haciendo un seguimiento de todas estas tormentas que está habiendo, casi haciendo nowcasting, ¿sabes tú? Que me gusta el tema. Y veo que las imágenes de satélite, las actuales, las de segunda generación, requieren procesos que yo desconozco, pero el caso es que están disponibles, incluso los productos del SAP, con demasiado retraso para ser útiles en el nowcasting. Entonces me preguntaba si ahora con la nueva generación de satélites, si están pensados optimizar los procesos. A lo mejor la pregunta es un poco rara, pero es por si sabes algo, para que van a ser más frecuentes, pero mi pregunta es si te consta que van a estar disponibles con mayor rapidez que las que están ahora el de segunda generación, porque veo que se hace mucho esfuerzo en tener productos cada vez mejores, pero me da la sensación, por mi experiencia y por lo que comento con otros predictores, es que el uso digamos que todo ese esfuerzo es un poco, se queda un poco en puertas, porque requiere que estén disponibles antes. Entonces, yo creo que el lema del nowcasting, lo digo muchas veces, es que lo mejor es el enemigo de lo bueno. Y muchos productos son buenos, pretenden ser buenos, pero llegan tarde. Entonces, mi pregunta es si te consta que con el MTG los productos van a poder estar disponibles antes de lo que están siendo ahora, los productos satelitales. No sé si... Gracias, Luis, sí. Vale. Vamos, creo que no puedo responder, es una pregunta más bien para el SAF de Nowcasting, ¿no? Yo creo que la imagen pues va a estar disponible pues como siempre, ¿no? Al minuto, no sé si tarda. De hecho, bueno, la segunda versión, la versión ya corregida y colocada y posicionada, creo que tiene un minuto de retraso, pero nosotros aparte de tardamos eso, casi 20 minutos en tener, o más de 20 minutos algunos de los productos. claro, Están disponibles en nuestros visores. el hecho de que haya un paso intermedio para llegar al nivel 2, ¿no? Digamos, el proceso de las imágenes brutas en productos ya directamente utilizables por un predictor, pues encarece o retrasa, digamos, la salida de ese trabajo vuestro, ¿no?
de predicción a muy corto plazo. Pues no sé, si no te importa, remite la pregunta al responsable de SAP Nowcasting, que creo Es que que es veo a Alain Miguel Mick. Ángel también por ahí. Y Creo que seguro Miguel Ángel Martínez, Sí. en cuanto mencionaste eso, ha levantado la mano y vamos a tener la respuesta. Así que le doy paso a Miguel Venga, Ángel, gracias. experto de AMET en satélites. Ángel, adelante. Miguel Ángel Martínez. Miguel No, que no Ángel, había, ¿nos oye? sí, Ah, sí, que no había que no había activado el buenas tardes, ¿qué micrófono. tal, Miguel Ángel? Hola, Adelante. buenas tardes. Bueno, lo primero, José Ignacio, pues nada, recordando aquí los buenos tiempos cuando íbamos por allí y hablábamos, las tardes aquellas que podíamos charlar. A ver, contestando un poco a Manolo Bañón, el problema es, perdón, Luis María Bañón, perdona, que me he equivocado de Baños. A ver, el tema es que la hora es la hora nominal y es cuando empieza el barrido de las imágenes, con lo cual realmente el retraso no es, o sea, es simplemente pues que si tú pones, por ejemplo, una imagen a las 12, las 12 es cuando empieza a hacer el barrido, con lo cual cuando llegan a nuestras latitudes, pues son 8 o 10 minutos más. Y prácticamente pues tardan en llegar pues otros 8 o 10 minutos y el tema del procesado pues son otros 10 minutos más o menos. Pero imágenes RGB deberían estar disponibles pues como unos 10 minutos, 15 minutos después que se podrían llegar a obtener. Siempre también tienes los problemas de la recepción y tienes los problemas del reproceso y de volverlas a diseminar, pero más o menos pues esa es un poco la tónica. En el caso del MTG, al ser imágenes cada 10 minutos o 2,5 minutos, cuando llegue el RapidScan que lancen el segundo satélite de los Imager, pues entonces la frecuencia de las imágenes será mucho más alta, pero siempre habrá pues, el pequeño retraso entre que se procesan, se envían, las recibes, las decomprimes, las pones, las procesas y las vuelves otra vez a reprocesar. Pero digamos que a cada imagen le tienes que sumar 10, en el caso del MSG, no sé si José Ignacio las tiene los números de memoria, pero son unos 10 minutos más, o sea, de la hora, a la hora de de hacerlo comparar con las observaciones. Y luego, José Ignacio, simplemente comentarte que yo tengo esperanzas de que el Meteosat, el otro instrumento el programa de MTG consta de 2 satélites, el Imager, que es el que has comentado tú, el Instituto FCI para sustituir al SEVIRI, pero el instrumento del IRS, pues como las imágenes que tengo aquí detrás, creo que podrá proporcionar también imágenes de otros canales, canales estratosféricos y otros tipos de canales en los cuales va a permitir complementar. Entonces, no solamente tendremos los 16 canales visibles con la alta resolución espacial que va a multiplicar por 9 la resolución y la resolución temporal y la calidad, sino que además tendremos los casi 2000 canales infrarrojos complementarios a los canales del instrumento del FCI. Entonces, el, el, en el programa MTG no solamente es el instrumento de toma de imágenes, sino también el instrumento sondeador y el instrumento del detector de rayos, lo que forman, digamos, la triada y la complementariedad. Entonces, el instrumento del IRS va a ser totalmente nuevo y la primera vez bueno, no es la primera vez, pero será el primer geoestacionario que cubra todo el disco y habrá que pasar bastante tiempo hasta que se pueda explotar bien, pero creo que va a poder aportar también información. De hecho, si quieres un día hablamos y os puedo enseñar imágenes del Hunga Tonga también en las que se ven las ondas de gravedad en los canales de IASI y en el caso de que hubiera algo parecido, pues también con el IRC se podrá ver también la información. Así que Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre nos
nos aportas información muy amplia porque tú eres un gran experto, estás al día. Y nada, yo por mi parte, por parte de la AME, en el partido, estás invitado a que nos des una aportación aquí en el aula Morán sobre el tema de los satélites también, o temas un poco complementarios, ¿no? Aunque José Ignacio también nos está ya Sí, yo creo que cubriendo Miguel ese se ha lado. comprometido ya formalmente Se ha a hacer comprometido representación. formalmente. Bueno, pues es así, Eso es con para más hablar. razón. Ya es hablar solo de la fecha. De acuerdo. Supongo que lo mejor será después del, a ver, en el otoño, cuando haya imágenes del Después de las FCI. elecciones, sí. No, yo creo que más bien para cuando tocarían las elecciones. O sea que, Bueno, para el vamos, curso que viene, en cualquier caso, no, concretemos. a ver, lo Y que ya. me refiero es que, a ver, José Ignacio es un experto pues, a la hora de ver imágenes, igual que mucha gente de UNESAT también. Entonces, supongo que también tendrá ganas de poder ver y jugar con las imágenes él también. Entonces, cuando llegue el momento, pues el poder ver las imágenes con alta resolución, pues es algo que, pues yo les comentaba también algunas veces que el pasar del Seviri al FCI va a ser como pasar del Hubble al web, o sea, en el sentido de cuando hace comparación de que ves las estrellas y donde había una estrella o un cúmulo en el Hubble, de repente aparecen ahí un conglomerado o más píxeles y se ven ahí más estrellas y más estructuras, pues es algo parecido a lo que tenemos la esperanza de verlo con el FCI. Entonces, pues eso es un poco lo ah, que si se quiere hacer algo parecido, pues lo mejor es esperar un poquito pues para cuando tengamos imágenes y tengamos la oportunidad de jugar y podemos hacer un mano a mano. O sea que Pues el, fenomenal, tendrá el, mucho o interés. sea, la experiencia y la Y además, docencia de José. como sea como el web, además, que ha puesto en Solfat, parece ser a toda la astrofísica y ha descubierto galaxias formadas muchísimo antes de lo que se preveía según los modelos actuales, va a haber una revolución científica. Ya nos informaréis de la Yo revolución si es que es rebajaría como de el web. entrada las expectativas, ¿no? de la tercera No se generación. sabe, no se sabe. Siempre No, que se pero observa más, se ven más cosas. si a lo que me refiero es, por ejemplo, José Ignacio ha enseñado una imagen del incendio este de las Urdes. Entonces, pues se supone que está tomando ahora, el FCI está tomando imágenes ahora al mismo tiempo que Seviri, las tienen que reprocesar y demás, pero esperemos, o sea, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se ve cuando tienes el 9 veces más resolución. Entonces, pues ahí, de hecho, en las imágenes estas del incendio, lo que ha comentado él del canal 1,6, yo tengo un ejemplo de que se ve con el canal 1,6, que se ve el rojo este que siempre me comentaba José Ignacio cuando iba a un mensaje, y las que se veía y las que se ve. Entonces, se supone que si tienes 9 veces más resolución, vas a poder ver o hacer muchas mejor cosas. Y las nuevas RGB de Fire con los nuevos canales del 2,2 y el 1,3, etcétera, pues del 1,6, del 2,2 y el 3,9, etcétera, que son. Yo creo que vamos hacia un mundo, hacia una cosa mucho mejor. Y luego complementados con el IRS, no vamos, como dice José Ignacio, no se podrá llegar a obtener a lo mejor todo lo que se espera al principio, pero poco a poco, pues así se podrá hacer. Entonces, pues para el invierno, pues Para el si acaso invierno mano a lo mano con hacemos. José Ignacio. Eso sí, Miguel Ángel, yo como te conozco y tal, y sé de tu competencia y tal, hay que tener en cuenta que en estas charlas hablamos para un público amplio y tampoco nos podemos centrar muchísimo en aspectos demasiado técnicos y concretos, ¿no? O sea, Por eso lo eso, tenéis que tener en cuenta, pero bueno, sí, como siempre se lo decimos a los participantes. por eso he evitado el de comprometerme y el de hablar del mano a mano, porque José Ignacio es capaz de hacer lo contrario. Yo le paso las imágenes y él las puede comentar mucho mejor Perfecto. que yo, porque No, si no hombre, yo os aburriría. tú también, pero por supuesto. Nada, perfecto, perfecto. A mí me parece muy interesante la propuesta y por supuesto que estáis emplazados. Voy a dar el paso otra vez a Manolo.
Manolo, cuando quieras. Bueno, si hay tiempo y no hay algo más interesante, porque lo mío es solamente anecdótico y me lo ha sacado a colación lo que ha preguntado Luis Bañón y que luego le ha contestado José Ignacio, ¿no? Que los satélites, aparte del futuro, ya van teniendo historia, que son muy viejos, llevamos muchos años con satélites. Y si alguna habéis leído el libro de Ángel Rivera, el primer libro que hizo que se llamaba Historias del Tiempo o algo así, que narra un poco su carrera profesional y habla de los años 80, cuando la llamada revolución tecnológica, que AEMET empezó a tener radares, los equipos de recepción de satélites, de los satélites entonces mejores, y entonces se instaló la famosa antena. La famosa antena que ahora no es más que un monumento o logotipo de AEMET, porque todo el mundo sabe que no sirve para nada. Pero como cuenta Ángel, su intención inicial era acortar un cuarto de hora el tiempo de recepción de los datos de satélite, porque tenían la audacia y la ingenuidad de haber pensado que AEMET los recibiera directamente del satélite en vez de ser procesados en Darmstadt y luego vueltos a difundir por el satélite, y ellos buscaban un adelanto de 15 minutos en el nowcasting, que desgraciadamente no fue posible, ¿no? Pero esa era la idea, y estamos hablando de hace más de 40 años. Sí, hay que recomendar a Luis Bañón que compre una antena para empezar. Tengo una paellera estupenda, quizás igual, de 12. Bueno, pero esa antena vale que a lo mejor no cumpliera del todo su propósito científico, pero se ha reconvertido a un icono ahora, ¿no? O sea que también tiene un valor eso. Bueno, pues no sé si hay más intervenciones, porque yo creo que si no, como ya llevamos más de una hora de una amena presentación y amena conversación, creo que por mi parte, si no hay más intervenciones, podemos clausurar esta sesión del aula Francisco Morán, de la Asociación Meteorológica Española. Reiterarte, por supuesto, el agradecimiento, José Ignacio, nos has entretenido mucho y nos has al mismo tiempo formado. A todos los que habéis participado en directo y a todos los demás que estaban conectados, que no han participado, y por supuesto a los que lo vean luego, porque esto se colgará como siempre en YouTube, en el canal del aula Francisco Morán de YouTube. Y por supuesto accesible también a través de la página web de la Asociación Meteorológica Española. Y nada, hasta la próxima. Si quieres decir algo, José Ignacio, para despedirte. No, nada. Muchas gracias y bueno, ojalá sigamos en contacto a través de este canal o de la página o de YouTube, etcétera.